Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como ven por la fecha tan específica que hemos puesto en el título, nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos del fandom y ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de una noticia que, cuando se filtró, nos hizo a todos preguntarnos, ¿es esto real? ¿Están hablando en serio? Porque, seamos sinceros, pocos acontecimientos en el universo de las celebridades turcas han sido tan inesperados y, a la vez, tan comentados como lo que ocurrió alrededor de nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desgranar esta historia paso a paso, explorando los rumores, las confirmaciones y, sobre todo, el impacto que tuvo en sus carreras y en sus seguidores. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. La fecha, 6 de enero de 2026. Una fecha que para muchos podría pasar desapercibida. Pero para los que seguimos de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtió en un hito. Imaginen la escena, un día aparentemente normal, con el sol brillando, las redes sociales funcionando a toda máquina, y de repente, ¡boom! Una noticia primero susurrada en los pasillos de la industria, luego convertida en un grito que resonó en todos los rincones de Internet. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Pero no en un sentido romántico como muchos esperaban o desearon en su momento, sino en un proyecto profesional que por sí solo, ya era de una magnitud colosal. La noticia exacta, la que nos dejó atónitos, fue el anuncio de que protagonizarían juntos una nueva serie internacional, una coproducción ambiciosa que prometía unir talento turco con estándares de producción de Hollywood, y con ellos dos como el dúo protagonista. Piensen en ello. Can Yaman, el galán que conquistó Italia y gran parte de Europa con su carisma arrollador y sus papeles intensos, y Demet Özdemir, la actriz que se robó nuestros corazones con su dulzura, su talento natural y su capacidad para transmitir emociones profundas, especialmente en Erkenci Kuş, la serie que casualmente los unió por primera vez y los catapultó a la fama mundial. El simple hecho de imaginar a estos dos talentos compartiendo pantalla de nuevo, en un proyecto de esta envergadura, era suficiente para generar una ola de expectación indescriptible. ¿Pero por qué fue tan impactante? Bueno, porque después de Erkenci Kuş, la vida de ambos tomó rumbos diferentes. Tuvimos rumores, especulaciones sobre su relación, pero nada oficial que confirmara un romance duradero. Luego cada uno siguió su camino, consolidando sus carreras de manera individual, con Can Yaman explorando proyectos en Italia y Demet Özdemir triunfando en Turquía y también a nivel internacional. Por eso, cuando el 6 de enero de 2026 se hizo público este anuncio, la sorpresa fue mayúscula. No era solo una nueva serie, era el reencuentro de dos figuras que, a pesar de las trayectorias divergentes, seguían siendo un Dream Team en la mente de muchos fans. La noticia no provino de un comunicado oficial y frío, sino de una filtración, de esas que tienen ese toque de misterio y autenticidad que tanto nos gusta. Se rumoreaba que una importante plataforma de streaming, buscando expandir su catálogo con contenido que garantizara éxito global, había estado negociando en secreto durante meses para asegurar los derechos de una superproducción. Y el secreto mejor guardado, el as bajo la manga, era nada menos que la reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. Las primeras reacciones en redes sociales fueron, como se pueden imaginar, un caos absoluto. Hashtags como ¡Can Demet Reunited!, ¡Erkenci Kuş Legacy y ¡de Turkish Dream Team! Inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Los fans, que habían soñado con esta posibilidad desde que terminaron de grabar su anterior éxito, ahora veían sus deseos convertidos en una realidad palpable. Pero, ¿qué más se sabía de este proyecto? Los detalles eran escasos al principio, lo que alimentaba aún más la especulación. Se hablaba de una trama compleja, de un guión escrito por un equipo internacional de guionistas, y de un presupuesto que rivalizaba con las producciones de HBO o Netflix. La dirección estaría a cargo de un reconocido cineasta, y se rumoreaba incluso la participación de actores de renombre de Hollywood. Imaginen el nivel de ambición. La intriga era máxima. ¿Qué tipo de historia los uniría? ¿Sería una comedia romántica que recordara la magia de Erkenci Kuş, o algo completamente nuevo y diferente? Las teorías se multiplicaban. Algunos decían que sería un thriller psicológico, otros una saga histórica, y no faltaban quienes apostaban por una historia de espías con mucho glamour. Lo que sí estaba claro es que el foco principal, el corazón de la narrativa, sería la química innegable entre Can y Demet.
Y aquí es donde entra la parte fascinante del análisis, la importancia de esta dupla en el mercado del entretenimiento. Can Yaman se había consolidado como un ícono de la masculinidad en muchos países, con una base de fans leal y una presencia mediática que trascendía las fronteras de Turquía. Su paso por Italia, con su propia serie y su participación en formatos populares, demostró su capacidad para adaptarse y conquistar nuevos públicos. Por otro lado, Demet Özdemir, con su versatilidad actoral, había demostrado que podía interpretar desde personajes ligeros y encantadores hasta roles más profundos y dramáticos. Su éxito en Turquía era indiscutible, pero también había logrado captar la atención internacional, especialmente tras su participación en series que se transmitieron en plataformas globales. Juntos representaban una fuerza imparable, una combinación de carisma, talento y atractivo global que pocas parejas de actores podían igualar. La noticia del 6 de enero de 2026 no solo fue una sorpresa por el reencuentro, sino también por el tipo de proyecto. En lugar de una serie turca tradicional, se trataba de una apuesta por la producción internacional, un intento audaz de llevar el talento turco a un nivel completamente nuevo, compitiendo directamente con las grandes producciones occidentales. Esto para los fans de la industria turca era un motivo de orgullo adicional. Era una señal de que el talento y la calidad de las producciones turcas estaban siendo reconocidos a nivel global, y que actores como Can Yaman y Demet Özdemir estaban liderando esta nueva era. Pensemos en el impacto en sus carreras. Para Can significaba consolidar su estatus de estrella internacional, demostrando que su alcance no se limitaba a los países donde ya era conocido, sino que podía liderar proyectos de alta gama en el mercado más competitivo del mundo. Para Demet, era una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su talento y para competir en un escenario global sin precedentes. Este proyecto no era un simple volver a las raíces, sino una evolución, un salto al vacío con la seguridad de que tenían el talento para aterrizar con éxito. Los meses posteriores al anuncio estuvieron llenos de actualizaciones, a cuentagotas, que solo avivaban más la llama de la expectación. Se filtraron imágenes de las primeras reuniones de guión, se habló de los entrenamientos físicos que ambos estaban llevando a cabo para sus personajes, y se empezaron a vislumbrar los primeros vestigios del diseño de producción. La serie se titularía provisionalmente Ecos de Oriente y se rumoreaba que la trama giraría en torno a un misterio ancestral que conectaba dos mundos, uno moderno y otro de fantasía, donde Can y Demet interpretarían a protagonistas con roles clave para desentrañar secretos del pasado y proteger el futuro. La forma en que esta noticia se manejó también fue un factor clave en su impacto. No hubo grandes conferencias de prensa iniciales, sino una estrategia de filtraciones calculadas y comunicados breves que mantenían el aura de misterio. Esto, en la era de la sobreinformación, es un arte que pocos dominan, y que sin duda, en este caso, resultó sumamente efectivo para captar y mantener la atención del público. Ahora analicemos por un momento el elemento humano detrás de todo esto. Can Yaman y Demet Özdemir, como actores, han vivido bajo los reflectores durante años. Su química en Erkencikus fue tan palpable, tan real, que alimentó innumerables fantasías románticas entre los fans. Y aunque sus caminos profesionales los llevaron por separado, la sombra de esa conexión seguía presente. Verlos juntos de nuevo trabajando mano a mano en un proyecto tan ambicioso, reavivó esa conexión emocional que los seguidores sentían por ellos. No se trataba solo de ver dos actores talentosos, sino de presenciar el regreso de una dupla que para muchos había marcado un antes y un después en sus vidas. La expectativa era tan alta que se previeron cifras récord de audiencia. Las plataformas de streaming saben que el carisma de Can Yaman y el talento de Demet Özdemir, combinados, son una fórmula infalible para atraer suscriptores y generar engagement. Esta coproducción internacional no era solo una inversión en una serie, era una apuesta por el poder de atracción de dos de las estrellas más populares de Turquía, elevadas a un estándar de producción global. En resumen, la noticia del 6 de enero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando juntos una nueva serie internacional fue un evento de magnitud épica. Sorprendió por el reencuentro inesperado, por la ambición del proyecto y por el potencial de este dúo para revolucionar el mercado del entretenimiento a nivel mundial. Fue la confirmación de que a veces, los sueños de los fans se hacen realidad, y que cuando dos talentos tan especiales se unen, el resultado es simplemente mágico. La espera para ver el fruto de este esfuerzo conjunto se hizo eterna, pero sabíamos que cuando llegara, sería algo realmente memorable.
Y así, mis queridos amigos, concluimos este viaje por una de las noticias más impactantes de los últimos años en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la intriga que rodeó este anuncio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginaban este reencuentro? ¿Qué tipo de historia creen que protagonizarán? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, siempre me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para seguir descubriendo las historias que mueven el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.